tenemos tiempo para algunas preguntas. Perfecto. Entonces yo ya descargué una gran cantidad de información en ustedes durante muchas horas. Tal vez algunos ya se sientan medio aletargados, medio mareados incluso por toda la información que les he dado. Pero este es el momento. Ahora es cuando hagan sus preguntas. Nada más levanten la mano, y cuando levanten la mano alguien les va a dar un micrófono porque todo esto se va a grabar para poderlo subir a YouTube. Y no querrán que los vean en YouTube. Si es que no quieren salir en YouTube, pueden anotar las preguntas por escrito y dárselas a Diana y ella puede hacer la pregunta por ustedes. Preparen por favor los micrófonos y Diana, no sé si tú quieras escoger a quienes van a hacer las preguntas. Déjenme ponerme mis audífonos. Entonces ustedes pueden hacer sus preguntas en español y a mí me las van a traducir al inglés. He's asking the question in English. He's asking the question in English. Si pudiéramos llegar a un nivel tan bajo de entropía y realmente si llegáramos a un nivel de entropía cero, ¿podríamos morir también? Ok, gracias, Tom. Mi pregunta es, si un ser no evoluciona, se desintegra y se convierte en puros random bits, no hay información. Si no hay información, tampoco se percibe un nivel de entropía. Entonces podríamos decir que estamos en entropía cero, que es lo que se busca con la evolución. Entonces, ¿cuál es el deseo de evolucionar, de acercarse a la entropía cero, si podemos llegar a la entropía cero mediante la extinción del cero, el dejar de evolucionar? Creo que tienes una confusión aquí. Y la confusión es que si uno se desintegra, se disuelve, en realidad se tiene entropía más alta, más entropía. Mientras más aleatorio se es, hay una entropía más alta. Entonces eso no nos lleva a cero, sino que al contrario, eleva nuestra entropía. Entonces, no, esa es, digamos que la falla en ese razonamiento. La desintegración sería lo más alto. Si se tiene una serie de partículas totalmente aleatorias, esa es la entropía más alta que el sistema puede tener. No se puede elevar más. La aleatoriedad total, sin información, sin estructura, sin nada más que aleatoriedad. Ese es, digamos que la parte del fondo del montón, y yo sé que es complicado decirle fondo del montón, que son en realidad niveles más altos de entropía y parece una contradicción, pero es así. El nivel del fondo, no hay información, no hay pensamiento, no hay crecimiento. Conforme vamos creciendo se busca disminuir la entropía para que cada vez sea más baja. Entonces el ideal es llegar a cero, pero al igual que cuando buscamos acercarnos al cero absoluto, jamás lo vamos a poder alcanzar. Nunca vamos a poder llegar a una entropía cero, porque no somos un sistema cerrado, sino un sistema abierto. Entonces, el sistema abierto constantemente tiene nuevo material, nuevas unidades individuales de conciencia, por así decirlo. Entonces continuará evolucionando y continuará cambiando. Es un sistema que siempre tendrá cosas nuevas que se van integrando y entonces en general estamos disminuyendo la entropía, lo cual es bueno, pero nunca vamos a poder alcanzar un punto en el que digamos, bueno, ya llegamos al cero, el punto rojo y se acabó. La evolución nunca termina, es un proceso abierto que está en evolución constante. Entonces la autodestrucción no nos lleva a cero, al contrario, nos lleva al punto máximo de entropía. Por eso es que el sistema está tratando de evolucionar. Tiene que evolucionar para poder evitar la desintegración a la nada, que sería la entropía máxima, donde no hay información. Entonces es una cuestión de supervivencia, por así decirlo. Y el sistema sencillamente quiere sobrevivir, quiere seguir adelante, quiere seguir evolucionando y creciendo. Y con sistemas grandes y complejos,
El quedarse igual no es una buena estrategia a largo plazo. No se puede mantenerse estático. En algún momento habrá algo nuevo que nos empezará a inclinar hacia un lado u otro y entonces todo comenzará a empeorar. No, se tiene que buscar un crecimiento constante para poder contraponernos a esta tendencia. Las cosas tienden a disiparse y nosotros estamos aquí para buscar evitar eso. Y eso, por cierto, es la segunda ley de la termodinámica, que todo se disipa. Con la conciencia lo que buscamos es construir, crear, crecer para poder ir disminuyendo la entropía. En la conciencia lo que se busca es eso, crecer. Si se dice, yo ya me cansé de crecer, me voy a quedar igual, mejor, me voy a quedar hasta aquí y ya no quiero hacer más, ya no hago ningún esfuerzo por ser más y por crecer más, con el tiempo comenzará la descomposición. No se puede uno quedar estático, siempre tiene que haber un movimiento, una evolución dentro del sistema, porque nunca se va a poder alcanzar la entropía cero debido a que siempre hay cosas nuevas que van apareciendo. Okay. Bueno, cuando estás hablando de la entropía y de que para bajarla hay que hacer conscientes estos patrones, pero como lo decías de que es arriba, abajo y tú puedes predecir que el próximo va a ser arriba, son patrones racionales, ¿no? Donde hay patrones irracionales, así patrones que no podemos hacer conscientes, o todo podemos llegar a un punto en el que podemos hacerlo consciente y predecirlo. Cuando hablamos de lo que es racional y lo que no es racional, en realidad estamos hablando de nuestra conciencia, de lo que estamos conscientes y de lo que no estamos conscientes. Hay cosas que están sucediendo por debajo de nuestros niveles de conciencia. Entonces sí es posible que existan patrones que no sean racionales en el sentido de que no tienen sentido para nosotros porque no hay nada racional. Pero eso no significa que sean irracionales en el sentido amplio. Todo depende de nuestra perspectiva. Desde una perspectiva local puede que encontremos que estos patrones son irracionales y eso está bien, pero puede que tengan una racionalidad en un nivel más alto de comprensión. Entonces, algo que no nos parezca racional a nosotros sí puede ser racional desde el sistema, desde la perspectiva del sistema amplio de conciencia. Todo es racional desde cierta perspectiva. No existe. Bueno, sí existen cosas que suceden, que son irracionales, pero no progresan, no evolucionan, sencillamente mueren, desaparecen. Son como señales que se van desvaneciendo, así es como funciona lo irracional. Entonces puede que sí existan cosas irracionales, cosas inesperadas, pero no se forman, no crecen, no se convierten en algo que sea real o fundamental, sino que desaparecen, son transitorias, eso es lo que quiero decir. No estoy segura de si contesté tu pregunta, si no, pues puedes decírmelo. En lo irracional, como estos números, estos proporciones que se ven en todas partes, no proporcional el número de horas, todas estas cosas que aparecen en la naturaleza y pues su esencia es irracional. Entonces si pasa algo así con procesos conscientes, hay algún tipo de cosas que nunca podremos mencionar, nunca podremos decir, predecir, ¿no? En esta forma racional, que siempre van a ser más grandes que nosotros. Sí. Siempre habrá cosas que sean más grandes que nosotros. Recuerda que nuestro punto de vista es local y cuando digo nosotros me refiero a nosotros los que estamos dentro de la realidad virtual. Nosotros en esta realidad virtual tenemos una perspectiva limitada. Podemos salir de esta realidad virtual y tener un punto de vista más amplio, pero más allá de eso existe una perspectiva incluso más amplia de cosas que no entendemos. Todo lo que continúa, todo lo que evoluciona y es significativo tiene algún tipo de causalidad y racionalidad detrás de
detrás de él. Todo lo que no lo tiene es transitorio. Entonces sí hay una racionalidad fundamental dentro del universo, hay una racionalidad fundamental dentro de la conciencia. Existe el propósito y existe la intención dentro de la conciencia, que son comprensibles si tenemos una perspectiva suficientemente amplia, pero si tenemos un panorama muy estrecho desde la visión y la perspectiva de nuestro universo, hay muchas cosas que nos parecen irracionales. Este experimento de la doble rendija le puede parecer irracional a la mayoría de las personas que no son físicas. Hay grandes cantidades de cosas que parecen irracionales para nosotros y que parecen no tener sentido, pero desde una perspectiva más amplia tienen perfecto sentido. Hay muchas cosas como sanar con la mente, el efecto placebo, no tiene sentido. ¿Por qué el hecho de que le digas a un paciente algo tendrá un impacto en cómo su hígado va a reaccionar? ¿Por qué? ¿Por qué eso sucedería? Parece irracional, ¿no? Pero sabemos que es un hecho. El efecto placebo es un hecho. Hay muchas cosas que para nosotros parecen irracionales nada más porque no las entendemos a un nivel suficientemente alto como para ver la causalidad detrás de ellas. Pero todo el sistema en su conjunto es racional. No necesariamente nos parece racional a todos los que formamos parte de él. Aquí hay una pregunta de Carlos. Carlos, ¿quieres levantar la mano? ¿Cómo concilias la incertidumbre de la naturaleza de la realidad de la física cuántica con la demanda día a día de certeza en nuestras relaciones personales y de negocios? ¿Lo puedes leer de nuevo? How do you reconcile? How do you reconcile the uncertainty of the nature of the reality of quantum physics with the everyday demands of certainty in our personal relationships and business relationships? Muy bien. Sí. La regla general es que la razón por la que la física cuántica actúa y la forma en la que lo hace es precisamente por la incertidumbre. No sabemos a dónde está esa partícula al momento de aproximarse a las rendijas. Como existe esa incertidumbre, podría existir en cualquier lugar. Y en la probabilidad eso significa que la función probabilística es amplia, de modo que la función probabilística cubre ambas rendijas y por eso funciona. Si supiéramos exactamente dónde estuviera esa partícula, si lleváramos un seguimiento de esta partícula, sería lo mismo que tener un detector. Sabríamos a dónde fue y únicamente detectaríamos puntos detrás de la partícula. Es precisamente por esa incertidumbre que la probabilidad, si el mundo de las probabilidades nos permite hacer esos cálculos probabilísticos en la distribución y obtener sus resultados. Nuestro mundo funciona exactamente de la misma forma. Cuando esa persona que les dije llegó al bosque, la razón por la que podría eliminar una probabilidad en esa distribución, o sea, es porque no sabía que había ahí en ese bosque. Había una perfecta incertidumbre, y en la medida en que había incertidumbre, eso formaba parte de la probabilidad, y por lo tanto, al tomar o al hacer esa eliminación probabilística de todo aquello que podría haber sucedido, obtiene uno un resultado específico. Es la incertidumbre la que hace que eso suceda, y en nuestra vida las cosas suceden exactamente igual. Cuando uno cura a alguien con la mente, si esa persona ha ido con 5 doctores diferentes y todos han visto el mismo tumor y han sacado biopsias y todos dicen, sabes que este es un tumor mortal, si no vas a vivir durante más de 3 meses, porque tenemos cientos de miles de personas que han tenido la misma situación y no han vivido más de 3 meses. Eso es lo que pasa. En ese momento existe muy poca incertidumbre en cuanto al resultado, pero antes de que los doctores vieran a esa persona, antes de que el paciente hubiera ido con esos médicos, antes de esas biopsias, había mucha incertidumbre, en el sentido de que a lo mejor el tumor era benigno, a lo mejor era un quiste gangliático, o sea, quién sabe.
En ese punto o en ese momento, la probabilidad de curar eso con la intención misma es mucho más alta. ¿Por qué? Porque existe ese elemento de incertidumbre, de modo que ya sea que exista, en donde hay incertidumbre se pueden cambiar las cosas, porque en ese momento uno no está creando una discontinuidad en nuestra realidad, no está uno generando un problema, no necesita uno un milagro, sencillamente se cambia el futuro probable. Y en ese caso particular existe una gran diferencia, en el sentido de que uno, no es que si todo el mundo se pueda curar, o sea, hay personas, o sea, que pueden curarse con el suficiente poder, sí, y esa persona podría entrar en remisión. Hay esas excepciones. No es que no se pueda hacer, sencillamente lo que estoy diciendo es que es más difícil y se requiere de mucha más energía para poder superar precisamente toda esa intención que está alimentando ese futuro, ¿sí?, de un resultado mortal. ¿Sí? Tienes una cantidad de doctores, los familiares que ya escucharon del tipo de resultados esperados, eso retroalimenta ese resultado y se requiere de mucho para superar ese resultado, mientras que antes de ello no se requería tanto superar esa situación, de modo que sí hay una gran diferencia. ¿Cómo puedes modificar la probabilidad futura? Bueno, eso tiene mucho que ver con la incertidumbre. Las herramientas que utilizamos nosotros con el fin las personas tienen todo tipo de herramientas que utilizan. Ya hablé, por ejemplo, o sea, de las señoras esas que leen el tarot o que leen las hojas de té, o sea, en el fondo de una taza, o esos huesos de pollo que se rompen, o sea, hacia el futuro, ¿sí? O los palillos de I Ching. Si todo eso funciona precisamente por la incertidumbre. En el momento en el que uno avienta esos palillos, hay muchas probabilidades o incertidumbre en cuanto a cómo pueden caer. Sí, sin esa incertidumbre, cómo caigan se puede manipular por un sistema consciente más grande. En el momento en el que uno baraja cartas hay mucha incertidumbre en cuanto a cómo van a salir esas cartas, ¿sí? Y eso se puede manipular con un sistema, o sea, un dispositivo de comunicación. La forma en la que caen esas hojas de té, o sea, en el fondo de una taza, eso es incierto. Todas esas cosas, sí, se ha aprendido que son herramientas útiles, no precisamente porque haya tantos tontos que crean en ellos o no hay muchos impostores, sencillamente porque funcionan. La razón por la que funcionan es precisamente por ese elemento de incertidumbre intrínseco que permite que el sistema se comunique contigo, te provea información a partir de bases de datos y utilizas ese elemento de incertidumbre como una herramienta para establecer esa conexión. De modo que la incertidumbre en nuestra vida cotidiana y en el ámbito de los negocios funciona igual. Existe mucha incertidumbre en los negocios. Los negocios, o sea, se basan en las buenas suposiciones en cuanto a cuáles son las tendencias, lo que son en el futuro, qué proveedores tendremos disponibles, qué tipo de cosas tendremos. Todo tiene que ver con incertidumbre en los negocios. Tienes una intención, sí, en el sentido de que quisieras que funcionara de cierta forma, sí, y la intención de alguien más, un competidor que quisiera un resultado diferente, y todas esas tensiones están ahí manipulando los resultados, si quieren verlo así. No necesariamente manipulando, o sea, sino influyendo en ellos de una forma o de otra. Si uno tiene una intención dirigida, uno puede calmar ese ruido y su intención adquiere un poder mucho mayor en comparación con una intención no dirigida. Hay una gran diferencia. De modo que esa es una de las formas en las que creamos nuestra propia realidad. A través de nuestra intención creamos cosas. Existen algunas personas que sencillamente parecerían tener mucha suerte. Todo lo que hacen, en cualquier negocio que emprenden, cualquier cosa que hacen, parecería caer a sus pies. Sí, casi como si tuvieran hambre, o sea, les cae un sándwich de jamón, ¿no? Sí, cosas de ese tipo. La razón es que piensan de manera muy positiva y tienen intenciones positivas, sí, y sesgan las posibilidades, sí, de tal forma que los resultados sean los que quieren o que les gustan. Y tenemos las personas opuestas que siempre son negativas. Todo siempre me pasa a mí, la vida apesta, sí. Tenemos este tipo de quejumbrosos, y adivinen qué, así sucede su vida. Las cosas les pasan a ellos, la vida es poco placentera para ellos, sí. Parecería ser una infinita serie de dificultades que les suceden a ellos, pero ellos las generan o las crean también. De modo que nosotros creamos mucha de la realidad que vivimos. Aún así tenemos que interactuar, somos co-creadores junto con todos los demás. De modo que de alguna manera, si estamos tratando, por ejemplo, de incrementar una probabilidad y hay otras personas que tratan de limitarla o reducirla,
Bueno, sí, así será el juego y así será el resultado. Sí, y eso hace una gran diferencia. Hay una gran diferencia si uno tiene una intención sólida o fuerte. Eso nos lleva, sí, a lo que conocemos como el gran secreto, ¿no? Sí, ya hablamos, y hay gente que habla de programar el universo con esa intención. No, el universo no te proporciona cosas, es la conciencia, sí, la que cambia el futuro probable. Si utilizas eso para, por razones basadas en el miedo, si lo utilizas para fines de ego y por miedo, entonces le estás pidiendo al sistema que funcione contra sí mismo. Están aquí para crecer y deshacerse de esos miedos y ser amados. Y si ahora comienzas a utilizar tus intenciones y a programar las cosas de tal forma que cambies el futuro probable, sí, entonces van a suceder cosas, sí, y todo tiene que ver contigo, con tu ego, con tu miedo, sí, no tiene que ver con otros. Y ahora estás pidiendo al sistema que funcione contra sí mismo y no tendrán éxito durante mucho tiempo. De hecho, probablemente obtengan lo que están deseando porque el sistema no solo actuará contra sí mismo, sino que te hará una lección que te va a doler. De modo que no le aconsejo a las personas que simplemente utilicen esa intención para que su vida sea perfecta. Esa sería la idea equivocada. Ese es el ego centrado en uno mismo, en el que uno piensa nada más en sí mismo. Uno puede modificar esa intención, sí, para ser útil, sí, para ayudarle a otros. Para eso hay que utilizar esa intención, para dar, no nada más pensando en qué pueden obtener, o sea, y que la realidad sea como yo quiero. No, ¿cómo puedo ayudar a las personas? ¿Cómo puedo hacer que esta realidad funcione para todos los demás? Claro, tiene que ver contigo, desde luego, sí, pero no vas a llegar muy lejos pensando de la forma contraria. Tal vez algunas cosas, pero probablemente también una lección muy seria, sí, y a lo mejor un golpe entre los ojos, o sea, con un gran leño, con un gran madero, o sea, porque lo que el sistema necesita es que nosotros crezcamos, porque si nosotros crecemos, el sistema evoluciona y el sistema te va a ayudar. No estamos aquí para nadar o ahogarnos, ¿sí? O sea, el sistema te ayuda a evolucionar, te ayuda a despertar, a ver realidades más amplias. Sencillamente, de repente, o sea, encontramos pedazos de información que nos ayudan a través de la sincronicidad. El sistema prohija ese crecimiento en nosotros, pero tenemos libre albedrío. Podemos ignorar esa influencia de parte del sistema si queremos. De modo que esa es una excelente pregunta en lo que respecta a la intención. Sí, y esa intención hace una gran diferencia en el mundo. Realmente no importa tanto lo que suceda a nivel intelectual. El intelecto puede desvariar y tener deseos, necesidades. Lo que realmente importa está en el centro de su ser, en el núcleo de su ser, con esa intención. Y si esa intención es una intención buena, sí, positiva, y si aprenden a calmar su mente de tal forma que esa intención sea poderosa, tendrá un efecto muy fuerte. Y cualquier persona puede aprender a hacerlo, pero tienen que crecer. Entre más crezcan, o sea, más fácil serán las cosas. Entre más tratan de forzarlo intelectualmente, más frustrante será la situación. Más se frustrarán. Carlota has a question. Can you hear me? Carlota has two questions, actually. You want to raise your hand so Tom can see who you are? No? You don't want to do it? ¿No quieres? But she's Carlota. Everything is a probability. Todo es una probabilidad y se vuelve una realidad cuando es consistente. Se convierte en una realidad en el momento en el que tú requieres o solicitas esa información, sí, de este sistema consciente más grande. La realidad es creada para ti como un flujo de datos. Es eso lo que define tu realidad. Y en el momento en el que tú solicitas o pides esa información, obtendrás la información que estás pidiendo. Al ir a ese bosque y abrir los ojos, estarás haciendo una solicitud de información, una petición de información que estoy viendo, que hay aquí. En el momento en el que haces esa petición, recibes información. Ahora bien, si es algo único y eres la primera persona que está ahí, entonces sí, eliminas probabilísticamente todas las probabilidades que existen. Sí, pero ¿cuál es la probabilidad de que ardillas vivan en ese árbol? Ese es otro nivel de conciencia. Ahora, tu conciencia y la conciencia de ellos es un juego de múltiples jugadores. Todo tiene que ser consistente. De modo que si hay alguien si esas ardillas han estado viviendo ahí durante 2 o 3 años en ese árbol y encuentras una familia de ardillas, la probabilidad de que veas un árbol, o sea,
muerto es muy alta. O sea, hay muchas otras conciencias conscientes de que existe ese árbol sí muerto. ¿Por qué? Porque las ardillas te llevaron a identificarlo como parte de esa realidad, de modo que toda la conciencia contribuye, toda conciencia contribuye. En el momento en el que tú salgan por la puerta de este edificio, sí, no van a salir a una playa, porque eso no sería consistente, y no pueden ser inconsistente con las ardillas tampoco. Toda la conciencia tiene que jugar este juego de manera conjunta, todas las conciencias tienen que hacerlo, incluso en los juegos de video, en un personaje de World of Warcraft tendría que seguir una trama, o sea, junto con todas las personas que están ahí en ese escenario. No puedes crear tu propia realidad. Ustedes están en esta realidad compartida con todos, de modo que todos interactuamos. De modo que uno no sencillamente, uno lo crea en el sentido de que lo interpreta, pero también lo crea uno esa realidad en el sentido de que lo que recibe uno está basado en la probabilidad. Porque como hay ardillas, por ejemplo, ¿sí? En este bosque hay mayores probabilidades también asociadas en el sentido de que habrá un árbol muerto, porque ya está mapeado, por así decirlo. Pero si hay un roble, ¿sí? O un pino, bueno, ahí sí las ardillas no saben la diferencia entre uno u otro. Para ellos son árboles. Si ese fuera el caso, sí, eso sale de una eliminación, o sea, aleatoria, ¿sí? Sí, es una cuestión probabilística, o sea, si tienes, o sea, pinos o robles, sí, sencillamente las ardillas necesitan árboles, no necesariamente, sí, les importa de cuál se trate. Es así como funcionan las cosas. Si otras conciencias existen ahí, una vez que mides esa partícula, por ejemplo, como una partícula en esa rendija, se trata de una partícula nada más. Pero si mides esa partícula y luego borras eso, te deshaces de esa medición y nadie la ha visto y nadie la sabe, lo mediste pero ni siquiera sabe la respuesta y la descartas o la eliminas, regresas al mundo de las probabilidades y la información ya no es parte de este mundo. Ya no es parte de este marco, de este contexto de realidad en el que se requiere consistencia. No podemos tener cosas que existen aquí y que no existen al mismo tiempo aquí. Eso crea un problema de esta realidad. O está aquí o no está aquí, ¿sí? Y una vez que alguien la defina como que está aquí, todo el mundo la va a ver como que está aquí también. A menos que toda esa información se elimine. De modo que, supongamos que estamos hablando de algo histórico. Tenemos 50 personas, sí, definen que algo está aquí. Para todos ellos eso estaba aquí, pero de repente 50 personas desaparecen, mueren, no dejan registros, no dejan anales, nada. Sí, y tú llegas a esa misma área, ¿qué vas a ver? ¿Exactamente lo mismo que ellos vieron? No necesariamente. Ahora, eso sí, tiene que ser consistente con el entorno. No vas a tener, o sea, palmeras, o sea, en la cima de una montaña, porque eso no sería consistente. El conjunto de reglas te dice que eso no puede suceder, porque las palmas no crecen en las cimas de las montañas. Estás limitado, por lo tanto, por lo que es probable. Ahora, de vez en cuando o ocasionalmente puedes. Aquí tienes tu curva de probabilidad. Si es alta, sube, baja. A veces esa eliminación aleatoria no es lo que tiene que ver con lo que está probable o lo que es probable, sino que tiene que ver con lo que está al extremo. En cuyo caso podemos ver cosas increíbles. Sí puedes encontrar una palmera, o sea, en la cima de una montaña, a lo mejor en ese caso. Sí, o cosas extrañas. Sí, dependemos de eso en el campo de la física. En la física tenemos algo que se conoce como diodos tunelizados. Sí, un componente electrónico estándar que está en todo tipo de componentes electrónicos. De eso dependemos todo el tiempo y eso está basado precisamente en esta idea de que de vez en cuando tienes esa eliminación aleatoria, sí, que está en la cola de la curva de distribución. Toma las partículas y esas partículas pueden no tener suficiente energía para salir de este punto, sí, como si estuvieran encajonadas y no pueden salir de ese cajón clásicamente o típicamente. Sin embargo, si tomas una decisión fuera de la caja y lo haces 1,000 millones de veces, casi siempre vas a obtener un cero, porque la probabilidad de que existan afuera de la caja siempre es cero. Pero de vez en cuando puedes obtener una elección, o sea, en esta probabilidad, y ahí encontrarás una partícula sin explicación como llegó aquí. Clásicamente había sido imposible, pero sucede eventualmente. Eso se llama tunelización y estamos hablando de algo estándar, tanto que se aplica en los componentes electrónicos. Y sí, significa que ocasionalmente cosas extrañas suceden. Ocasionalmente sí vas a obtener ese resultado, o sea, raro en lugar del esperado, y eso sucede en la vida también. A veces sencillamente
simplemente sí nos preguntamos, o sea, ¿cómo pudo haber eso sucedido? Pero así es. Y en una realidad virtual probabilística, casi cualquier cosa es posible. Casi cualquier cosa es posible, pero casi cualquier cosa no es necesariamente probable. Sí es probable. Y en ocasiones suceden esas cosas. De la realidad Simulation virtual of a crea virtual limitaciones reality dentro de creates esta realidad, limitations in this y la reality, conciencia tiene que and the respetar awareness esas must reglas. respect ¿Cómo those se rules. formaron esas How reglas? were those rules created? Try that again. ¿Lo puedes leer de nuevo? I missed some of that. La simulación de la Simulation realidad of reality, virtual of virtual crea reality creates limitaciones dentro de limitations esta within realidad this y la reality, conciencia tiene and que awareness respetar must esas reglas. respect those rules. ¿Cómo se formaron esas How were reglas? these rules created? ¿Cómo ¿Cómo se crearon esas reglas? La simulación es un producto de su conjunto de reglas. ¿Sí? Tenemos una simulación que es, o sea, como es por el conjunto de reglas, como World of Warcraft, o sea, es así como es porque tiene un conjunto de reglas. Lo mismo sucede con los Sims, que tienen un diferente conjunto de reglas y por eso es como es ese juego. El conjunto de reglas comienza, o sea, con condiciones iniciales y luego tienes reglas. Bueno, es una cuestión física, es una cuestión científica, es así como la energía puede intercambiarse entre cosas. La gravedad, todas esas cosas que tenemos, sí, obedecen a un conjunto de reglas y luego se permite que esas cosas evolucionen. Y luego tenemos esta realidad virtual que ha evolucionado en función de ese conjunto de reglas y es como es esa realidad porque así ha evolucionado. Es un conjunto de reglas. No, como ya lo dije anteriormente, no podemos saltar, o sea, de edificios muy altos. Solo Superman lo puede hacer. Lo podemos, sí, no lo podemos hacer por nuestro conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas es sencillamente el grupo de reglas que definen la realidad y es eso lo que impone limitaciones y se derivan del hecho de que inicialmente fueron las reglas las que crearon toda esa realidad, de modo que todo lo que hay aquí obedece a este conjunto de reglas porque de lo contrario no estaría aquí. Tal vez estoy hablando como si se tratara de un argumento circular, pero esas reglas se dan en el momento en el que el sistema estaba creando esa realidad virtual. Necesitaba definir las reglas acerca de cómo funcionaría esa realidad virtual, de modo que esas reglas fueron escogidas. ¿Cómo terminamos con estas reglas? Esa es una excelente pregunta. Si uno sigue los preceptos de la ciencia actual, vemos que la ciencia nos dice que este universo tiene algunas constantes fundamentales en él. Y te dirán que si esas constantes fueran un poco diferente, incluso un poco diferente, el universo no sería estable, se desintegraría. De modo que existen todo tipo de este tipo de valores particulares en lo que respecta a la forma en la que las cosas interactúan así. Y si no fuera así, si un conjunto de reglas para la gravedad no indicar esto, o sea, decrementos con la R cuadrada, o sea, o en vez de 2.1 tuviéramos algo diferente en esa raíz cuadrada, o sea, tendríamos un lugar totalmente diferente, no existiría el mundo. Es importante que tengamos estas reglas porque todas funcionan juntas para hacer esta realidad virtual estable. Si estoy seguro que esta realidad virtual evolucionó, de modo que el conjunto de reglas dijo, bueno, vamos a funcionar con esto, o sea, vamos a ver, o sea, cómo funciona. Esto puede autodestruir el mundo. No. Cambiemos, ¿sí? Hasta llegar a lo que ya conocemos como la evolución. No es como si alguien un día hubiera dicho, ¿sabes qué? Aquí están las reglas, aquí están las condiciones iniciales y esta es la realidad. Eso se diría demasiado simplista. Hubo una evolución, probablemente hubo 1 millón de intentos en cuanto a el intento por ver qué funcionó y esos ajustes, incluso en proporciones decimales para ver si por lo menos podría obtenerse en esta realidad una estabilidad a lo largo de cierto periodo de tiempo. Este universo ha sido estable, o sea, permanentemente no. La segunda ley de la termodinámica nos dice que el universo es sencillamente átomos de hidrógenos, sí, porque todo se desintegra, todo se pudre, todo desaparece. Sí, podemos crecer en una imagen más amplia. Sí, la segunda ley de la termodinámica dice que todo desaparecerá, sí, como nuestro sol que algún día explotará, y cuando eso suceda,
planeta será una roca chamuscada, o sea, la energía desaparece, porque ahora tenemos coherencia en todas las energías en ese sol, pero toda esa energía está siendo desplazada hacia el espacio, de modo que la entropía se está incrementando. Esa es la segunda ley de la termodinámica, que en un universo físico la entropía y los procesos naturales siempre van al alza, de modo que el universo no es estable en el sentido de que vaya a estar ahí para siempre. Finalmente, se derivó el conjunto de reglas suficientes para que ese universo fuera estable, lo suficiente para servir como este centro de aprendizaje. De modo que es así como lo estamos utilizando. Ahora, lo mejor acerca de las simulaciones digitales es precisamente que siempre vas a poder reiniciar o regresar al principio. Vas a poder regresar a este punto para empezar otra vez. Puedes poner pausa en esas realidades, estas simulaciones, puedes adelantarte o regresar. Hay muchas cosas que puedes hacer en una realidad digital. Y en ese sentido podrían decir, bueno, podría durar por siempre, porque siempre puedes restablecer, puedes empezar uno nuevo, o sea, una realidad nueva, o sea, una vez más, es una realidad digital. Y ahí, como lo dije, cualquier cosa se puede hacer, pero es ahí de donde salieron las reglas. Evolucionaron como todo lo demás, y a la larga o finalmente encontraron un conjunto que funcionaba, que se creó un lugar estable en el que la evolución pudiera continuar en lugar de desintegrarse o desaparecer. Y aquí estamos. Y es por eso que tenemos estas constantes fundamentales que si cambian, en una cuarta posición decimal todo desaparecería, no estaríamos aquí. Podrían decir, bueno, esto es sorprendente, tenemos todas estas constantes, como si alguien los hubiera programado, y esa persona tiene que haber sido muy inteligente como para combinar estas cosas y que funcionaran. No hubo un programador inteligente, sencillamente hubo miles de millones de intentos, y aquellos que tuvieron éxito perduraron, aquellos que no, nadie sabe de ellos, desaparecieron. De modo que no tienes que plantear este concepto del genio que lo creó o no. Definitivamente hay una genialidad detrás de esto, un sistema que puede evolucionar, o sea, hace una realidad, o sea, de este tipo requiere mucha genialidad, pero sencillamente hay una evolución. Es así como es, y tenemos que seguir las reglas. Todo lo que hacemos tiene que encajar en este conjunto de reglas como parte de esta evolución. ¿Y estas reglas cambian con la evolución? Esa es una excelente pregunta. Son constantes durante periodos de tiempo bastante largos, porque es eso lo que nos da estabilidad o nos mantiene estable, pero de ninguna manera podemos decir que no pueden cambiar. Sí cambian en ocasiones, no mucho, pero el sistema aún así tiene sus ajustes o es ajustado con cierta frecuencia, de modo que sí existe esa posibilidad, que los conjuntos de reglas cambien. Todo depende de las necesidades del centro de aprendizaje. No sé si uno pueda cambiar las grandes reglas cósmicas, porque eso nos da la estabilidad en el universo, pero sí creo que existe la posibilidad de cambiar las reglas a nivel local, más que otra cosa. Por ejemplo, cambiar la velocidad de la luz, me podría decir. ¿Cómo harías eso? Bueno, tienes una simulación. ¿Por qué hiciste la delta T? Del tamaño que tiene. Porque te daba la resolución que querías en esa simulación. Bueno, supongamos que evolucionamos hasta el punto en el que necesitamos una mayor resolución. Uno podría esperar que esa delta T tuviera que ser un poco menor para tener una mayor resolución, de tal forma que ese espacio delta sería menor. Y ahora ya estamos midiendo todos esos pequeños detalles que no medimos antes. Y a lo mejor tendríamos que hacer algunos ajustes. Y de hecho, la velocidad de la luz ha cambiado, con cierta frecuencia. Y con cambios minúsculos, o sea, con ciertos ajustes, ese tipo de cosas pues sí cambian en cierta medida. Y si quieres cambiar la delta T o quieres cambiar o modificar el tamaño del píxel, esta unidad de volumen, entonces tendrías que hacer algunos otros ajustes y tratarías de alcanzar un resultado. Pero sí se cambian esas reglas y se pueden violar incluso. Sí, hablamos acerca de la incertidumbre en la última pregunta. Puedes romper las reglas.
Puedes darles la vuelta a esas reglas del conjunto, pero no puedes hacerlo de manera pública. Tienes que mantener una cierta cantidad de incertidumbre, porque lo último que queremos es ser inconsistentes. De modo que si tú de repente estás caminando por la calle y estás con una multitud, o sea, y saltas, o sea, 6 metros y regresas, o sea, y dices, ¿sabes qué? Le dices a los demás, o sea, se siente bien saltar 6 metros, o sea, sería inconsistente, estás haciendo lo imposible. Si hubiera cámaras televisivas ahí para grabarte, sí, y quedara registrado y todo el mundo lo pudiera ver, sí, sencillamente no sucedería, no podrías hacerlo, porque no puedes crear esta inconsistencia. No deberías de hecho crearla, pero supongamos que hicieras algo en otro lugar y solamente hay unas cuantas personas y a lo mejor le dicen a otros porque lo hiciste, pero otros no lo creían o creerían que se manipuló la grabación o se editó o alguien lo creó, ¿sí? Porque ahora podemos hacer magia con el video y ese tipo de cosas. Aún ahí habría incertidumbre en el sentido de que sucedió, ¿sí? Y ahora sí podrías hacerlo probablemente porque ahí sí hay incertidumbre, como la curación, es lo mismo, donde hay incertidumbre puedes hacer las cosas. Hay algo en mi libro que hablo del principio de incertidumbre que te dice que cuando los efectos secundarios pueden ser aplicados, o sea, se aplican, o sea, pero con qué limitaciones y dónde no pueden ser aplicados, porque existe este principio de incertidumbre, o sea, parecería que las cosas son no confiables. Hay razones para ello, las condiciones bajo las cuales hay condiciones en las que puedes trabajar o funcionar y hay condiciones en las que algo no es aceptable. De modo que la incertidumbre es una